Ok, 3, 2. Muy bien. No Hola, sé. ¿qué tal, mis queridos amigos? Ya. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Es un gran gusto que en esta tarde nos acompañe aquí en Beto Alfa Noticias el doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Es un gran gusto y un placer estar con usted esta tarde. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues dispuesto para dar la batalla por la vida, por la familia, por la religión, por nuestra patria. A pesar de que he estado Así es, muy, pero muy mal de salud, aquí estamos. Como digo yo siempre, retroceder ni para tomar vuelo. así es, doctor. En esta ocasión tenemos un tema muy importante porque en estos momentos México está pasando por momentos muy difíciles y me refiero al tema del aborto, que ya despenalizaron o ya, pues, en pocas palabras, legalizaron esta barbarie del aborto, señor doctor. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, pues mira, más que una opinión, lo que yo voy a emitir son conocimientos. Porque pues cualquiera puede opinar de cualquier cosa aunque no sepa nada. Claro. Entonces es muy distinto emitir una opinión a emitir un conocimiento, una Correcto, certeza, que correcto. es a lo que me voy a enfocar en esta audición, que te agradezco de antemano muchísimo, sobre todo porque pues los que nos atrevemos a proclamar el bien, la verdad, la belleza y la unidad y a denunciar el mal, pues tenemos adversarios que salen de las coladeras y se descuelgan de los árboles por cientos en cada cuadra. Pero pues ni modo, no se puede amar la verdad, que es Cristo, sin sufrir alguna especie de persecución. Así que estamos listos para dar la batalla por el bien, la verdad, la belleza y la unidad, en el sentido ahora de defender el derecho del nonato, a seguir vivo, porque ya es una persona que ya está viva desde el momento justo de la concepción. Es correcto, es lo que vamos, doctor. Desde el momento de la concepción ya hay vida dentro del No vientre de solo, la... es insuficiente decirlo así. Desde el momento de la concepción existe una persona humana que no existía. Y esto lo sabemos por la sencilla razón científica de que cada nonato, en el instante de su concepción, ya tiene su propio ADN, su propia existencia molecular, subatómica, que lo hace único e irrepetible. En esa personita apenas concebida hace un milisegundo, ya existe, ya es una persona humana con todos los derechos a la vida, la libertad, la libre asociación, etcétera, todo lo que son declaraciones de la Carta de los Derechos Humanos a escala internacional, escala global y en cualquier legislación que tenga cordura y sentido de realidad, ya tiene todos los derechos que tenemos tú y yo. Exactamente los mismos derechos ya los tiene el nasciturus, el por nacer. Y lo primero que voy a soltar es qué decían los viejos romanos paganos antes de ser evangelizados, sobre todo a partir del año 300 y pico, con la victoria del famoso emperador católico Constantino el Grande, en la batalla de el puente Milvio, donde vence al pagano Magencio y empieza la más profunda cristianización del Estado romano. Pues mucho antes que esto, en la vieja Roma, el derecho romano decía, nasciturus pro natur habemus, traducción al castellano, lo concebido téngase por nacido. Fíjate, el derecho romano ya explicaba, ya sostenía, ya defendía que en el vientre de una mujer romana, o libia, o africana, o egipcia, o lo que fuera, ya existía una persona sujeto de derechos igual que un adulto desarrollado. ¿Cómo ves eso? Es Probablemente correcto. nunca hubieras oído esta expresión de la vieja Roma. Entonces, como dicen hoy muchas mujeres que es su cuerpo y es su derecho, ¿no? Pero estamos hablando que ya es otro cuerpo, ya no es su cuerpo de una mujer, No o sea, ya no es solo el es mismo otro cuerpo. cuerpo, es otra persona individual. ¿Sí? El, el cuerpo de la mujer termina donde comienza
el cuerpo del feto, ¿sí? Del cigoto, que se dice científicamente en los primeros días, semanas de su gestación. Entonces, no es que haya un derecho a mi cuerpo, incluyendo al cuerpo del bebé. El cuerpo del bebé, el bebecito recién concebido, tiene su propia corporeidad, su propia individualidad y su propio derecho a continuar vivo una vez que se le dio la vida. Claro. Por ejemplo, hay analistas, críticos que dicen, es que solo son un cúmulo de células, todavía no hay vida, todavía no es un bebé. ¿Qué Si dices no de eso? hubiera vida, no habría desarrollo. Claro, Si fuera allí unas moléculas de oxígeno con hidrógeno, con carbono y nada más, organizadas molecularmente como sustancia inerte, no habría vida. Pero es una sustancia en progresiva, explosiva e imparable crecimiento, desarrollo. Entonces, potencialmente, en el ADN del bebé ya se encuentra su estatura de adulto, el color de sus ojos, de su pelo, su complexión, su inteligencia, sus habilidades innatas, no adquiridas, sino infundidas desde el momento de la concepción por la mezcla, formidable mezcla del ADN de los padres. Es decir, ya es una persona como es potencialmente en un grano de mostaza ese árbol gigantesco al cual se refiere el Evangelio, que nace siendo una pequeña semillita, menos de 1 milímetro de espesor, pero llega a ser un gigante, un árbol maravilloso, el árbol de la mostaza, ¿no? así es. Doctor, ¿cuáles podrían ser las consecuencias por esta decisión tomada? Esta decisión absurda, que es una decisión criminal, ¿sí?, de la cual hablaremos ampliamente en esta charla, pues es crear, es reforzar, es ampliar el sentimiento principal que priva en esta nación. ¿Cuál es el sentimiento principal que hoy priva en México? Al grado que lo podríamos denominar, México no es México, es Impunilandia. Entonces, la consecuencia inmediata que ya estoy viendo, porque yo ya recibí llamadas de mujeres abortistas que me dijeron burlonamente, vía chat, vía teléfono, vía correo electrónico, vía WhatsApp, lero. A ver qué haces ahora para detener este triunfo de la mujer. Y no se dan cuenta porque no quieren, porque están ciegas, porque la verdad les causa pánico de que se están convirtiendo en asesinas. Es un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja. Y A una persona inocente. a una persona inocente y sobre todo indefensa. Indefensa. Esas mismas mujeres se escandalizan de Hitler, se escandalizan de Mao, se escandalizan de los grandes asesinos de la historia, pero no se escandalizan de que su solo crimen personal las hace mucho más culpables que a los criminales estadistas que gobernaron Alemania, Rusia, China y otras muchas naciones. Sí, no se equipara. ¿Por qué? Porque las víctimas de los grandes tiranos, en cierta forma, podrían defenderse. De hecho, muchísimos escaparon. Hubo millones de personas que lograron huir de la tiranía china, de la tiranía comunista rusa. Incluso muchas personas de la tiranía nazi lograron escapar al Vaticano y el Papa Pío XII los protegió. Correcto. Además de que es un mito eso de que fueron 6 millones de judíos. No lo sabía en toda Europa. Este es un holocuento del cual algún día podríamos platicar. Pero sí fueron conservadoramente 300,000, exageradamente 600,000, pero se pudieron haber defendido, pudieron haberse escapado. ¿Sí? Claro, a alguien le tenía que haber tocado la ferocidad irracional del jefe nazi, de Hitler. Pero, de cualquier manera, el feto, ¿qué posibilidades tiene de escapar de la legra del cirujano? O de los productos químicos que toma o se inyecta la madre para abortar. No hay escapatoria. Entonces eso hace un crimen con alevosía, premeditación y ventaja. No hay manera de defender ese crimen. Ahora, doctor, en el tema legal,
¿Usted qué opina sobre la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pues es exactamente la misma decisión que tomó Roosevelt al principio en los albores de la historia. Non serviam, no te serviré. Es la misma decisión que tomó Eva al querer ser Dios. O sea, ¿en qué se está erigiendo el Tribunal Supremo de esta desdichada nación? Se está erigiendo en un legislador, ¿sí?, sobre la propia conciencia de la ley natural. O sea, está legislando contra natura. Está legislando incluso contra su propia conciencia, de muchos de ellos. No sé si la mitad, cuando menos, o la mitad más uno, o todos, están cometiendo un crimen de lesa humanidad, atacando de la manera más vil, artera y contundente el derecho a seguir vivo del nonato. Están no solo contra Dios, contra las leyes de Dios, se están constituyendo, esa es mi respuesta a tu pregunta, se están constituyendo en el Supremo Tribunal Divino, ¿sí?, luciferino en este caso, que desplaza, que anula, que destruye, que nulifica, que destierra de este país la ley de Dios y se constituyen en Dios. ¿Sí? Doctor, bajo su conocimiento, platíquenos más sobre al momento de la concepción, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que el espermatozoide, ¿sí?, a lo mejor en la mayoría de los casos solo un espermatozoide logra alcanzar al óvulo, que proporcionalmente sería como un individuo humano adulto entrando al tamaño, a un edificio del tamaño de la torre latinoamericana. De ese es el tamaño proporcional del espermatozoide y el óvulo. Y en el momento en el que el espermatozoide logra penetrar, se da el milagro de la vida. En esos momentos comienza la multipartición, ¿sí? En el primer instante, en el primer nanosegundo, se funden los dos ADN de papá y mamá para crear un ADN que no existía. Un nuevo individuo, un nuevo ser humano, una nueva persona. Y en ese mismo instante, y esto es algo que muchísimas de las personas que yo conozco, probablemente el 95%, porque es raro el que conoce esto, Dios personalmente infunde el alma sobrenatural, el alma que tendrá un destino eterno, para bien o para mal, porque una vez que comienza la vida, esta se prolongará conscientemente por el resto de la eternidad. De tal manera que está creándose en el momento de la concepción una persona con un destino inmortal que comienza y no tendrá fin. Porque a pesar de que estemos sujetos a la muerte física, todos vamos a resucitar. Cabritos y corderos, todos habremos de resucitar. Y todos habremos elegido un destino. Entonces la madre, en el momento de asesinar a su propio hijo, le quita el derecho de elegir la eternidad al lado de Dios, conociendo y poseyendo a Dios y a la creación entera. Y lo deja, aquí hay alguna doctrina oficial de la iglesia, antes se hablaba del limbo, ahora no, ahora se habla de que esa persona alcanzará un destino que no lo haga sufrir, que lo haga plenamente feliz, a pesar de que no va a ser elevado al orden sobrenatural, como el que muere bautizado y en gracia. O sea, aparte del asesinato físico, biológico, se comete un asesinato trascendental. Se le priva al niño la gracia maravillosa del bautismo. Okay, Eso doctor. es terrorífico, es luciferino, es absolutamente inaceptable. Claro. Oiga, hay muchos activistas que dicen que con esto, con esta nueva ley del aborto, se combatiría la desigualdad y la pobreza. Ah, bueno, qué irrisorio. A ver, la cantidad de mujeres que abortan comparativamente, yo lo sé en mi universo profesional, en donde me muevo desde hace 60 años, ¿sí?, como psicoterapeuta familiar e individual, literalmente de cientos de miles de personas a lo largo de 60 años, conozco que las clases privilegiadas son las que más abortan. Aquellas a las que les sobra el dinero, los medios,
son las más abortistas, ¿sí? Las chicas bien, de la Ibero, de la Panamericana, de la Náhuac, son las más inclinadas al aborto, ¿sí? Y las menos inclinadas al aborto son las más pobres. Y muchas expresan de manera diferente y a veces hasta graciosa, ¿sí? El hecho de estar embarazadas y de que van a tener a su bebé. Muchas, vamos, personas del servicio, de la servidumbre, que yo he conocido en diferentes hogares, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve una sirvienta, bueno, una muchacha del servicio, para no decirle tan feo, ¿no? Y que no me echen la aburridora a las feministas, una empleada doméstica, ocultó su embarazo durante 6 meses, porque tenía miedo de que la obligáramos a abortar. Pero ella casualmente escuchó, dando yo una conferencia antiaborto, y ni tarda ni perezosa, en cuanto terminó mi sesión, me dijo, ay doctor, pues ¿qué cree usted? Estoy embarazada. Y me abrazó llorando de emoción. Ahora puedo tener a mi bebé, ¿sí? Sin miedo a que usted lo mate, así me dijo. Sin miedo a que usted me obligue a que yo siga trabajando sin mi bebé. Bueno, pues ese bebé en la casa donde vivíamos nació y creció, no recuerdo exactamente qué tiempo, pero después ella se casó y tuvo 4 o 5 más bebés, y no es el único caso del que te podría contar. Como las muchachas, ¿sí? El personal de servicio que yo conocí y que sigo conociendo, no están abiertas al aborto tan fácilmente como lo está una chica bien. O como diría el malo, una fifí. Entonces es una mentira, ¿no? Es todo Absoluta eso de que se mentira, es combatiera la una pobreza. manipulación de datos terrible. Es como decían los grandes tiranos, sobre todo Lenin, miente, 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 que algo queda. Y una mentira dicha 1000 veces acaba por considerarse verdad. Bueno, Estamos en una gigantesca mentira. y también es el sistema hoy del gobierno de López Obrador, ¿no? Ah, no, bueno, es el padre de la mentira. ¿Sí? Claro, ahora también hay un debate muy fuerte en redes sociales, doctor, que muchos nos dicen a las providas que no tratemos de imponer la ideología religiosa sobre ellos, pero Es que ellos no sí es una... tratan de imponer, no, ellos sí tratan de imponer su ideología pro aborto a la fuerza, ¿no? Ah, sí, claro, porque pronto seremos criminales los que nos declaremos antiaborto. ¿Sí? Ya en muchos países, como Canadá, por ejemplo, y algunos países europeos, proclamar a diestra y siniestra estas tesis te hace criminal, ¿sí? O te hace un paria social, te cierran las puertas de los negocios, de los trabajos, te defenestran, te persiguen, te difaman, ¿sí? Y México va para allá, sobre todo si la 4T, si no logramos arrojar a la 4T a tiempo, pues el apoyo al aborto y las leyes criminales se va a volver ley, ¿sí? Así como ya se volvió ley, Por el momento no solo es en Coahuila, criminal, ¿no? perdón. Por el momento solo es aprobado en Coahuila, ¿no? Sí, pero ahí viene Ya están Sonora. obligados a todo el país, ¿no? Además, es jurisprudencia, Beto. Si ya se hizo en un estado, aplicará muy Obligación. pronto en todos. No nos chupamos el dedo. Este es un golpe a todo el país. Es un golpe a todas las constituciones locales, porque la Suprema Corte tiene poder, injerencia y jurisprudencia, o como se diga. No soy abogado, perdón por alguna imprecisión jurídica en la cual yo pueda incurrir con toda buena fe. Lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplica para todo México. Doctor, me fue el video. Ya. Claro. Entonces, esto no combate ni la pobreza, ni la desigualdad, ni nada, ¿no? No, por Porque supuesto que no. es una Además, la desigualdad, manipulación a la cultura criminal. así es. Lo que en realidad hay que entender es que pobreza o riqueza están relativamente desligados del hecho de abortar. No por el hecho de ser una muchacha rica va a abortar, si bien dije que están más inclinadas ellas que las que no tienen recursos, mucho más. Yo diría en proporción de 8 a 2, fácilmente. Y te estoy hablando desde una experiencia que ya suma cientos de miles de familias conocidas por tu servidor a lo largo de 60 años de práctica profesional. ¿Sí? Fíjese, yo también he conocido muchas chicas en esto, de que
primero tratan de abortar, ¿no? Están embarazadas y tratan de abortar, porque a lo mejor el marido las dejó, o el novio, lo que sea, O pero las después, violaron. ajá, pero después me cuentan ellas que después esas personitas, esos niños que nacieron, son las que les hacen más felices su vida, Bueno, y ¿no? tenemos personajes de altísimo nivel que hubieran podido ser abortados, como Cristiano Ronaldo, imagínate, Sí, claro, como el Papa Juan Pablo II, o como el famosísimo y extraordinario, genial músico alemán Ludwig van Beethoven. La historia de él es tremenda. Resulta que su mamá ya tenía 8 embarazos anteriores, pero de esos 8 embarazos, todos eran anormales. Había mongolitos, había débiles mentales, había esquizofrénicos. De todos los hijos de esta ilustre señora, no se hacía un mortal normal y se embarazó por 9ª vez. Y entonces el médico le dijo, señora, le aconsejo que aborte porque de este embarazo va a salir un monstruo. Y así fue. Nació el monstruoso compositor genial, claro, favorito de tu servidor, Ludwig van Beethoven. ¿Cómo ves? Sí. Así increíble, ¿no? que en ese microhuevito ya estaba Ludwig con toda su genialidad, con todas sus potencias no actualizadas, pero ya estaba Beethoven. O sea, no matamos a una persona que no va a existir. En el aborto asesinamos a una persona que va a existir como un adulto si las condiciones le son favorables para conservar su vida. No Así estamos es. matando un montón de células anodinas, sinmorfas, sin ninguna construcción profunda a escala molecular que lo hace un ser vivo, que lo hace una persona con alma. No, estamos matando a un individuo que va a poder llegar a ser un premio Nobel, un genio de la música, del arte, de lo que quieras, un extraordinario estadista o deportista como Cristiano Ronaldo y otros muchos que andan por ahí dando sus testimonios, ¿no? Ahora, en el tema de mujeres violadas, ¿qué crítica nos puede dar sobre su conocimiento, doctor? Sorry, en mi propia familia, muy cercana, no voy a dar nombres, ese caso se ha dado. Niñas violadas y han tenido a sus hijos todas. Y ahora esos niños, que no nada más es uno, sino varios, son muy felices por haber aceptado la vida. De hecho, alguna de ellas, recuerdo muy bien, no voy a decir su nombre, le dijo a su papá, ni creas que me vas a obligar a abortar. Y tenía 15 años. Increíble. Eso es heroísmo. Eso es mujer. Y no las hetairas estas del trapo verde que han renegado de su propia naturaleza. Que recordemos que aparte es una ideología extranjera, ¿no, doctor? A ver, no, no solo. Sí, es extranjera, viene desde Margaret Sanger, ¿no? Aquella bruja cuya nacionalidad ahorita no recuerdo, pero que seguramente era sionista, ¿no? Que es la que empieza con todo esto del feminismo exagerado, ¿no? Como una bandera de ferocidad en contra del varón y que reclama que la mujer tenga derechos iguales e idénticos a los del varón. En términos de dignidad humana, de acuerdo, la mujer es idéntica al hombre y viceversa, Claro. pero no en términos de funcionalidad, ¿sí? No en términos de habilidades motrices, intelectuales, sociales. Somos seres completamente diferentes, pero complementarios. Ninguno mejor que el otro. Pero el problema no es que sea mentalidad extranjera, esta inserción brutal que se hace en la vida de esta nación. El problema es que es inhumana. Si hubiera un alien venido de alguna galaxia lejana después de viajar cientos de años luz, no sería tan hostil como lo es el aborto, como lo son las abortistas, las chicas del trapo verde, que parecen una turba salida del infierno, ¿sí? O de no sé dónde, de un manicomio, y que proclaman como un derecho el derecho a matar. Porque no hay otra explicación más que un criminal, un asesinato, ¿no? Es un asesinato, no hay vuelta de hoja, es un acto criminal. Y ahora con este gobierno apoyando estas ideologías tan perversas.
Tengo aquí un párrafo que te quiero leer, tal como lo escribí hace unas horas, sabiendo que íbamos a tener esta entrevista. Escribí esto. Al igual que en otras ocasiones, inducida ahora por grupos feministas radicales y promotores de la llamada ideología de género, impuesta a los gobiernos desde el exterior, ¿sí? ¿Desde dónde? Pues un lugar que en Londres se llama The City, donde está la mayor concentración de poder y oro del planeta, desde Wall Street, desde el Supremo Gran Sanedrín sionista, con sede en Tel Aviv, pero además en ciudades flotantes, porque ahora están en Pekín, tratando de imponer a China como la nueva ama y señora de la historia. Impuesta por gobiernos desde el exterior, y no solo gobiernos, por fuerzas incluso antinacionales para las naciones donde están arraigándose. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dará paso al debate sobre la protección debida a la vida humana desde el momento de la concepción. Ese fue el debate. Y la supuesta defensa del no derecho, yo pongo el no entre comillas, pero ellos piensan que es un derecho de privar de la existencia al no nacido, vía la legalización de la práctica criminal del aborto. Ese mismo día, o sea, ayer, creo que sí fue ayer, ¿no? En efecto, ¿o cuándo fue la declaración? ¿Cuándo salieron? El martes, perdón. Sí, fue el martes. Sí, empezó el debate el día lunes, me parece. Y lo pospusieron para el martes y la declaración salió el mismo martes por la tarde. Bien. Así que en el curso de esta semana, ya pasó esta semana prácticamente, el máximo Tribunal Judicial de México intentará satisfacer a las activistas afines al partido en el gobierno, Morena. Yo le llamo Primor, porque es un revoltijo del PRI con el Morena. Es un primor, ¿no? Lo digo cáustica y sardónicamente. Que con el apoyo ahora de una propuesta del ministro Luz María Aguilar y su par, el cuestionadísimo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ¿sí? Y avalada desde luego por Saldívar, pretenden ignorar la naturaleza humana del feto, que es humano desde el momento mismo de la concepción. Y además van a defender, y así lo hicieron, el derecho, entre comillas, de la mujer a elegir y decidir sobre su cuerpo, aunque sobran evidencias científicas de que el no nacido no es parte de la mujer. O sea, no es como un dedo, como una oreja, como un ojo, como la nariz, como la lengua o cualquier otra parte visible o no visible de su cuerpo. Aun cuando sobran pues evidencias de que el nonato no es parte del cuerpo femenino, sino un ser humano independiente. Y todo esto lo van a hacer a una costa de legitimar el derecho a matar. Están legitimando el derecho a matar. La tragedia que se viene sobre México, y por supuesto no me refiero al temblorcito de ayer o de antier, algo, si fuera una venganza divina, pues cuando menos debería haber habido cientos de miles de muertos, ¿no? Así como hay tantos abortos, ¿no? Que son ya millones. No, este temblor, lo aclaro de una vez, no tiene absolutamente nada que ver con la ira de Dios, ¿sí? Con la justicia ni la misericordia de Dios. Claro, las personas más inteligentes, pues toman o más nobles o más religiosas, toman el temblor como un aviso. No me opongo, pero en realidad, objetivamente, no lo es. Es un fenómeno de la naturaleza totalmente desligado de esta salvajada que estamos sufriendo ahora en México. Para mí, las consecuencias que más me preocupan son las consecuencias de orden emocional, afectivo, ético, socioeconómico, sociocultural, y desde luego la sociedad mexicana entera se está declarando no solo contraria a Dios, se está declarando Dios al ocupar el lugar del supremo legislador. Esto es gravísimo porque es el mismo pecado de Lucifer y es el pecado original de Adán y Eva, que tantas lágrimas y tragedias y cataclismos nos ha costado a lo largo de miles de años de historia. Entonces, ante tal posibilidad, que ya es un hecho, activistas defensores de la vida, la familia y el matrimonio entre hombre y mujer
varón y mujer nos creó, dijo el Papa Francisco hace poco, así como el primer nivel de la jerarquía católica, la presidencia de la Conferencia del Episcopado a cargo del arzobispo Rogelio Cabrera y la Arquidiócesis Primada de México, que lidera el cardenal Carlos Aguiar. Bueno, interrumpo la lectura para darles una noticia bien triste. Después de que la Suprema Corte de Justicia de este país tomó la macabra decisión de apoyar a las mujeres en su decisión de abortar, ¿con qué crees que salió la jerarquía católica mexicana? ¿Apoyando también esto? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Lo apoyan diciendo que no hay que victimizar por segunda vez a la mujer, castigándola por haber cometido un asesinato. Fíjate, esto parece haberlo firmado cualquier bruja abortista. Y claramente ellos también lo afirman. Que así lo escribieron en el comunicado oficial del SEM, de la Conferencia Episcopal Mexicana, que no hay que criminalizar, no hay que victimizar a la mujer por segunda vez. La primera fue haberse visto obligada a abortar. A ver, nadie te puede obligar a abortar. Y así lo dicen. Se ve obligada a la terrible decisión de tener que abortar. Eso es un sofisma. Ninguna mujer, bueno, no dudo que haya casos en donde a golpes, manipulaciones y chantajes algún macho obligue a abortar a su mujer, pero no es la inmensa mayoría, son unos cuantos. No tenemos los datos estadísticos, pero el aborto voluntario es voluntario en el casi 100% de los casos. Entonces, ¿quién se hace víctima? A sí misma con el aborto, la mujer misma, porque las secuelas que ella sufre después de haber abortado, te puedo decir como psicólogo, las mujeres que yo conocí a los 18 años como pacientes mías, como alumnas mías, porque a esa edad empecé a ejercer, aunque no estaba titulado, no importa. No me da ninguna pena decirlo. Yo tenía el conocimiento, aunque no el papel. Esas personas que ya murieron en su mayoría, porque tenían la misma edad que yo y yo sigo vivito y coleando, gracias a Dios. Ellas ya murieron y te puedo decir que cientos de ellas, nunca se liberaron de las secuelas psicológicas de haber abortado. Es entonces la primera victimización, que yo más bien llamaría autovictimización. Y el SEM dice que no hay que criminalizar, no hay que victimizarlas por una segunda ocasión, haciéndoles caer el peso de la ley. Entonces, el SEM, salvo rectificación que ellos quieran hacer, si es que quieren, o si es que yo leí mal su escrito, pero lo leí bien y lo escuché muy bien de boca de otros compañeros míos de lucha, dicen que no la victimicemos por segunda ocasión, como si la primera ocasión, salvo los casos de violación, no fueran víctimas de su propia decisión. Tal vez tendríamos que revisar no el concepto de ¿cómo se diga? Criminalización, correcto. Perdón, se me lenguó la traba. Seguramente porque ya la pregabalina está dejando de hacer sus efectos en el dolor. Pero bueno, seguiré con el esfuerzo. A lo mejor podríamos modificar, no me toca a mí, por supuesto, modificar la legislación al tema de tal manera que no tuvieran forzosamente que ir a la cárcel. Tal vez. Yo no soy abogado ni nada por el estilo, pero sí que no se libren de la consecuencia brutal, ¿sí?, dolorosa, de haberse convertido en asesinas de un inocente indefenso. ¿Sí? ¿Quién se criminaliza? Ella. ¿Quién se victimiza? Ella. ¿Sí? Ella. Y ahora estos defensores de la dignidad de la mujer pretenden, y además es lo trágico, que estos señores obispos parece que le están haciendo el caldo gordo a Morena, al peje. Parece que están escribiendo con la misma mentalidad que redactaron sus propuestas, Luis María Aguilar y Saldívar y el otro Gutiérrez Ortiz Mena. Haz de cuenta que es la misma redacción, Beto. Créeme que
casi se me quitó el hambre al rato de la indignación y el coraje de ver cómo el SEM está volteando a ver al mundo y dándole la espalda a Cristo. No están evangelizando. Están utilizando un lenguaje tipo ONG, pero ONG de izquierda. ONG de enfoque globalista, de enfoque sionista, de enfoque relativista y hedonista. Y de esto no me voy a retractar porque son sus palabras, no las mías. Yo me llevé un sopetón tremendo cuando comiendo hace rato con mi esposa, ambos estábamos escuchando, ¿sí? Ambos estábamos leyendo estas declaraciones que no son de un pastor hacia sus ovejas, son de un político de izquierda, de un político que le ha dado la espalda a su Dios, a nuestro Dios, ¿sí? Y sigo diciendo que ante esto, entre otros, exigieron, en este caso, ya vimos que no exigieron los obispos, pero yo sí exijo, mis amigos de Viva Cristo Rey exigimos, mis seguidores, que así de manera muy cercana, son más de 400 familias, sin contar el 500,000 de alcances que llego a tener en mi Facebook. Yo te aseguro que este video, si es que no lo borran de inmediato, o si es que no me castigan otro mes, como frecuentemente lo hacen, pues va a alcanzar un altísimo nivel de difusión. Entonces, exigimos, yo exijo, ¿sí?, el no ceder a presiones sionistas, comunistas, izquierdosas, relativistas, hedonistas, ¿sí? Y además, apegarnos a las decisiones, al mandato de la Constitución, de la misma Constitución mexicana, destructora de la nación, pero que tiene un párrafo en donde habla de la maternidad responsable, ¿sí? ¿Qué más irresponsabilidad que asesinar al feto? Claro. Y habla también la Constitución del derecho a la vida y el cúmulo de tratados y acuerdos internacionales sobre la materia que México ha firmado. Y entonces estos señores del Tribunal Supremo de la Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se brincaron todo el derecho internacional y el mismo derecho constitucional por el triunfo del arco, por el arco del triunfo. O sea, hicieron las cosas exactamente al revés de como lo hace un legislador que tiene fundamentos en la ética y el derecho natural. Actuaron como activistas, no como jueces, no como leyes. Actuaron como luciferinos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el demonio más odia? La vida humana. Entonces, para el demonio, mientras menos herederos de la gloria del cielo existamos, es mucho mejor. Y se las averigua de 1001 formas para que no exista la vida humana. Entonces, con un espíritu totalmente luciferino, se pasaron por encima todos los derechos, desde el antiguo derecho romano, que decía, lo concebido, téngase por nacido. De tal manera que el feto en el vientre de la madre, ¿qué crees? Era un derecho, era un ciudadano romano, con todos sus derechos. ¿Sí? Así que más a la vista, la encuesta de que a varios días de la fecha de entrega a todos y cada uno de los ministros, en que de manera más que clara queda en evidencia que en tiempos en que un día sí y otro también, se aboga por escuchar la voz del pueblo. Ah, cómo está el malo Manuel Andrés López Obrador, el malo con ese sonsonete. Lo que diga el pueblo, ¿sí? Como si el pueblo no se hubiera equivocado en un 83%, solo un ejemplo, al colocar a Hitler al frente de Alemania. ¿Sí? Claro. El pueblo alemán lo llevó al poder, entonces el pueblo se puede equivocar. El pueblo no es ni bueno ni sabio. Y sobre todo este pueblo de México es analfabestia. ¿Cuántos leen? ¿Y cuánto leen? ¿Sí? 0.4 libros por año, unos cuantos cientos de miles de habitantes. Es un pueblo de esa doble combinación de analfabestia, de analfabeta con bestia, porque se asemejan a las bestias que ni siquiera saben que existen. Entonces, precisamente... Y ahora diciendo estos personajes que con esta nueva ley nos acercamos más al primer mundo, dicen. Sí, claro, al primer mundo en términos de que el primer mundo es apóstata. ¿Sí?
En una iglesia alemana ahorita puede haber en misa 9 personas y todas viejitas. ¿Sí? En muchos países como Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Suiza, ¿qué son hoy las iglesias? Incluso catedrales y aún basílicas. Son museos y algunas son antros y otras son bibliotecas, otras son discotecas, porque ya no había feligreses para mantener siquiera el aspecto material de esa construcción, para darles servicio y mantenimiento. Entonces, pues las confiscó el Estado o la compró una empresa privada, algún particular, y es hoy todo excepto un lugar consagrado al culto. Sí, claro, hacia allá vamos, hacia el primer mundo, en términos de apostasía total de las masas. La apostasía de las naciones, profetizada en el Apocalipsis de San Juan. Claro, en el primer mundo, ¿qué se dice? Lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Sí? Y esto ya es apocalíptico. Esto no me lleva a decir que Cristo está a la vuelta de la esquina. Y como alguno de mis supuestos amigos dice, ahí viene un terremoto mortífero, corran todos a confesarse porque el Valle de México va a ser arrasado. Es ridículo ese comentario, por favor. De todas maneras, haya o no haya terremotos o temblores, haya o no inundaciones y ciclones y ciudades tan dañadas como Nueva York o toda Alemania, o acá en México, Tula o varios municipios mexiquenses que fueron destruidos prácticamente por las inundaciones, aunque esos sucesos no ocurran, solo de cara a Dios y no de cara al primer mundo, alcanzaremos cada quien nuestro destino final, el conocimiento y la posesión de Dios. Así que qué tristeza que estos comentaristas, estos activistas, digan que esto nos asemeja al primer mundo. Esto para mí es estar de luto, porque vamos a sumarnos a los países que ya apostataron de la fe católica, ¿sí? Que son casi todos los países de la Unión Europea, salvo Polonia y Hungría, y tal vez algún país balcánico. Como y es el que más atacan ahorita en Europa, a Hungría, ¿no? Exacto, sí. Continúo con mi escrito. Se justifican entonces con la dichosa voz del pueblo, la malhadada voz del pueblo, y se justifican con base en ella cualquier cantidad de absurdos. Fíjate, todavía 2 de cada 3 mexicanos manifiestan estar en contra del aborto. La vida es vista como un derecho enormemente superior al derecho al aborto, al mal llamado derecho al aborto. Y en otras de sus partes, que solo en una parte del segmento más joven, se manifiesta estar a favor de privar de la vida al no nacido en el seno de sus madres. Es una minoría. Si nos atuviéramos a la voz del pueblo, este proyecto de ley abortista, asesino, cruel, no habría pasado. Entonces, no se escuchó la voz del pueblo. No se hizo una encuesta, no se hizo un plebiscito, no se hizo nada para conocer realmente cuál es la voluntad de la mayoría, del mal llamado pueblo sabio. Entonces, ¿con base en qué se hizo? Con base en órdenes venidas del Supremo Gran Sanedrín Sionista, venidas de Washington, de Biden, que es un abortista de antología, y además ya los obispos norteamericanos tuvieron el valor que no los nuestros. Fíjate qué grave. Ya quisiéramos en México tener la pléyade de obispos y cardenales que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Le quitaron a Biden el derecho a comulgar. Lo declararon excomulgado. No se puede acercar a la comunión, como lo estuvo haciendo cínica y descaradamente mucho tiempo, antes de que hace pocos meses la curia norteamericana declarara que está excomulgado y no puede acercarse a la Eucaristía. Bravo por los obispos americanos. Claro. Qué tanta falta, qué enorme falta nos harían aquí personas de esa valentía. Valientes, es correcto. Valientes. Por último, doctor, para terminar, ¿qué mensaje usted le tiene a los seguidores y sobre todo a esos políticos que hoy festejan estas leyes? Bueno, pues mira, yo les diría que recurran a ver su propio interior, que recurran a su propia conciencia, porque todo ser humano tiene una virtud, una fuerza,
Eso significa virtud, fuerza, una capacidad que nos dotó para los ateos la madre naturaleza, para los creyentes Dios mismo. Nos dotó de algo que se llama sindéresis, que es una palabra griega que quiere decir incapacidad para escapar del juicio de la propia conciencia. Yo les diría a ellos que firmaron la sentencia de muerte de millones de mexicanos que van a nacer, bueno, que ya no van a nacer, que irían a nacer, en el caso de no haber sucedido esa tragedia nacional, les pido que reflexionen a la luz de su propia sindéresis, de su propia conciencia, porque nadie se puede escapar del juicio de ella. ¿Y a quién le están dando ahorita con esta firma, con esta ley asesina? Pues a su puerco físico, ¿no? No me equivoqué al decir puerco, aunque quise decir cuerpo. Como dice la canción, ¿no? Dale alegría a tu puerco, Macarena. Ese es el criterio. ¿Por qué? Porque ese darle alegría a tu puerco, Macarena, implica poder, mucho poder. Estar cerca del mandamás de mandamases, ¿no? Por ahora, colocado ahí por las fuerzas siniestras, más siniestras de la historia de México y de la historia del mundo, el Supremo Gran Sanedrín sionista. Le dieron gusto, pues, al ansia de poder. Le dieron gusto al ansia de dinero mal habido, porque están obteniendo dinero y poder sobre la sangre de inocentes. Fama, gloria y honores y placeres, ¿sí? Interminables. Pero yo les voy a decir cuánto tiempo les va a durar el gusto. Pues de aquí a que se mueran. Nada más. Nada más, no más. De aquí a que se mueran les va a durar el gusto. ¿Y después qué? No se escaparán del juicio de Cristo, del juicio personal de Cristo. Yo a ti no te conozco porque me negaste. Al negarle la vida a la que tiene derecho todo nonato al que tus leyes asesinaron. ¿Y a qué se van a enfrentar? Pues a la condenación eterna, que no implica otra cosa que la soledad eterna, que la ausencia de Dios. Y yo les voy a decir lo mismo que decía San Agustín. Tu corazón, señor legislador, estará inquieto por toda la vida que te resta en tanto no descanse en Dios. ¿Quién de ellos podría descansar ahorita en Dios después de haber firmado esta bestialidad? Ninguno, a menos que... Sobre todo su conciencia, ¿no? Exacto, la conciencia se los va a estar friegue y friegue y friegue hasta el final de su vida. Así que los exhorto a su conversión. Pero sobre todo a quienes más exhorto a su conversión es a los obispos mexicanos, que con la declaración que hoy hacen, bueno, fecha 8 de septiembre, o sea, de ayer, con la declaración, entre comillas, humanista que están haciendo, están traicionando a su maestro. Están convirtiéndose en Judas por no anunciar la verdad completa y por no denunciar el mal tan maligno, tan terrible, tan luciferino que hoy cayó, que ayer cayó sobre nuestra nación y que tal vez nos lleve décadas revertir. Ellos son los más responsables y les pido su conversión. Este pecador, que también lo soy, no me considero ningún santo, pero sí considero que soy una persona que cuando menos se esfuerza por hacer aquello que predico y aquello que conozco, por cumplir con mi deber, anunciar la verdad y denunciar el mal. Si ellos no lo hacen, por eso este video es tan importante. Nos toca entonces a los civiles, a los laicos, a los seglares, denunciar el mal, que ellos no denuncian con toda la fuerza que deberían y podrían hacerlo. Claro, pero el miedo no anda en burros. ¿Qué pueden perder? Pues el apoyo de la 4T, nada menos, ¿sí? El aplauso del planeta, el aplauso del mundo, la lana del malo. No están dispuestos a jugarse el pellejo, como se lo jugaron infinidad de santos, mártires que nos antecedieron en el sueño de la paz. Comenzando por el santo de los políticos, ¿sí? Sir Thomas More, a quienes les pongo de ejemplo, a estos cobardes que no defienden la vida como deben defenderla, olvidando el color de sus púrpuras de gala. ¿Cuál es el color rojo y qué significa ser un obispo, ser un sacerdote, sobre todo ser un cardenal,
significa disposición al martirio. Y ellos, desgraciadamente, no la tienen. Es mi principal causa de un enorme e inacabable duelo por esta tragedia nacional. Es lo que quiero que se escuche en todo México y en todo el planeta, si se puede, mi querido Beto. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por compartir los conocimientos y pues por hablar abiertamente sobre este tema a los que muchos le tienen miedo. Y yo pues, no le tengo miedo. Así es. Yo no le tengo miedo. El único miedo que tengo es a pecar, a romper mi amistad con Dios. Es mi único miedo. No hay otro. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Que Dios me lo bendiga y que pase una excelente noche. Y ustedes también, déjanos tu comentario. Y si estás de acuerdo, dale me gusta a este video para que llegue a más personas y que hoy abramos la verdad y que levantemos conciencia sobre lo que está pasando. Muchísimas gracias, doctor. Me permito 10 segundos más. Por favor, apóyennos los valientes, los decididos, los que quieran conocer más de eso a fondo. Apóyennos, por favor, con la compra de mis libros. ¿Sí? Basta un WhatsApp a este número en donde se va a publicar este video para que adquieran mis libros de historia de México, donde les cuento lo que nadie les ha contado, mis libros de desarrollo humano, en donde de manera fehaciente, profunda y científica demuestro contundentemente las bases de todo lo que hoy he tenido el privilegio, el gusto de poder exponer. Gracias a ti, Beto. Muchísimas gracias, doctor. Y aquí abajo en los comentarios también le vamos a poner el número para que se puedan comunicar y adquieran uno de sus maravillosos libros. Perfecto. Muchísimas gracias, Beto. Te mando un gran abrazo. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el martes, Beto, para ver lo de la Carta de Madrid, ¿no? Es correcto. Nos vemos en unos días más. Dale. Nos vemos. Bye. Bye.